Señores, Dios les bendiga a todos de manera muy especial. Te saluda tu hermano evangelista Job. Quiero compartir contigo una palabra y quiero hablar de el arma más poderosa. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 18 dice la palabra así: en el nombre de Jesús, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El arma más poderosa del creyente. ¿Cuál es el arma más poderosa del creyente? Es la oración. Todos los ministerios, llamándose pastorados, evangelistas, maestros, misioneros, todo tienen que ser alimentados con lo que se llama la oración. Si no hay oración, no puede haber un crecimiento. Todos los ministerios, si no tienen alimento espiritual, entonces no hay un crecimiento. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, su preocupación era enseñarle a los discípulos que ellos tenían que orar, que ellos tenían que alimentarse con el Padre. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, y le dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y lo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. La carne no se quiere someter a nada. A los demonios tú los reprendes y ellos se van. A la carne tú la reprendes y se queda. Entonces, de la única manera que nosotros podemos sujetar, tranquilizar esta carne es cuando estamos de rodilla o cuando estamos hablando con Dios, para que esta carne se pueda someter. Porque debemos de entender que el arma más poderosa que hay se llama la oración. Por eso dice aquí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Es decir, la Biblia nos manda a que debemos de orar uno para con nosotros. La Biblia no dice criticarnos unos para con nosotros, no, orando uno para con nosotros. Y tenemos que darnos apoyo. Cuando usted vea un ministerio que se está levantando, no se ponga a calumniar, no se ponga a hablar de ese ministerio. Ore para que ese ministerio crezca. La Biblia dice que cuando el evangelio entró por primera vez en Samaria, eso está en el libro de los Hechos capítulo 8, dice que Felipe entró a Samaria. Y ahí el evangelio, cuando llegó en Samaria, dice que muchos se bautizaban y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Pedro se dio cuenta que en Samaria el evangelio del Señor Jesucristo había llegado, él dijo: Juan, vamos para allá, vamos a darle la mano a Felipe, que está solo. Él necesita apoyo, necesita ayuda. No lo podemos dejar solo. Es decir, y cuando ellos cogieron para allá, ahí se armó algo espiritual, algo tremendo, porque había un hombre que era brujo, un hechicero, y que se hacía pasar por algún gran dios, y todo el mundo pues le alababa en ese momento, porque con sus artes magias engañaba a la gente. Pero cuando el evangelio del Señor Jesucristo entró a ese lugar, que él mismo vio
que por la imposición de las manos, cuando Pedro ponía la mano sobre alguien, recibía el Espíritu Santo, recibía poder y recibía sanidad. Y él dijo a Pedro: véndeme a mí de ese poder, para que aquel a quien yo también ponga la mano también reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo al brujo: tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Es decir, el don de Dios no se compra con dinero. El poder de Dios no se compra con dinero, porque Dios es el que da el poder. ¿Y cómo se consigue el poder? A través del alma más poderosa, que se llama la oración, que fue lo que el Señor le enseñó a los discípulos, que para mantener una vida agradable delante de Dios y para mantenerse activo, donde iban a enfrentar una lucha grande, ellos tenían que fortalecer su espíritu, porque sin oración no se fortalece el espíritu. Entonces, el mismo Simón Brujo se convirtió y creyó, porque a donde llega el poder de Dios, la presencia de Dios, la tierra tiembla. Entonces Jesús duró 3 años y medio preparando a sus discípulos, inyectando a sus discípulos, dándole vitamina espiritual a sus discípulos, preparándolos para lo que ellos iban a enfrentar. Si los discípulos no hubiesen hecho caso a lo que Jesús les decía, iban a ser derrotados, se iban a ir en el primer momento que le llegó la prueba. Pero ellos se fortalecieron hasta que llegó un momento que lo agarraron presos, le daban golpe. Los jefes grandes religiosos del Sanedrín lo tomaron y agarraron a Pedro. Y Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Prefirieron la muerte, pero no dejaron de predicar a Jesús. Se mantuvieron predicando a Jesús, pero la herramienta más poderosa que ellos usaron es lo que se llama la oración. Hoy en día hay muchos ministerios, cuánta gente desatando código que yo no sé. La Biblia no me habla a mí de código, la Biblia me habla a mí de palabras de Dios. La Biblia no habla de que te voy a dar un código. La Biblia no me habla: yo voy a desatar una ciencia sobre ti que te vas a mover, que te va a estremecer. No. La Biblia habla que por la imposición de las manos ellos recibían el poder del Espíritu Santo. La oración es tan fuerte que en Santiago capítulo 5, a la altura de los versos 13, 14 y 15, dice que si está alguno entre nosotros enfermo o alegre, que cante alabanza. O si está alguno afligido, que haga oración. Oh, gloria. Eso es lo que hace la oración. Y si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos para que oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, aún le serán perdonados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Oiga lo fuerte que es la oración de esta alma poderosa que estoy hablando. Lo fuerte que esta alma poderosa, que cuando usted ora por un enfermo, si ha cometido pecado, aún los pecados le serán perdonados. Pero eso es cuando hay un hombre de oración o una mujer de oración que habla con Dios, que mantiene conexión con Dios y que sabe que Dios está en primer lugar, que Dios es prioridad en todo. No que Dios es el último, no, es que Dios es el primero. Entonces, este es el alma más poderosa. Pablo, entendiendo aquí y hablándole a la iglesia de Éfeso, diciéndole que deben de orar en todo tiempo. No es que usted va a estar en la calle de que mirando
y moviendo la lengua, moviendo los labios. No, es aquí orando en el Espíritu. Usted puede trabajar orando en el Espíritu y puede hacer cuantas cosas en el Espíritu. Estamos en un tiempo que hay que mantenernos orando, porque el que no ora se seca. Es como usted siembra una matica, si no la abona, si no la moja, lamentablemente se va a secar. Así es aquel que no ora, se seca. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. El alma más poderosa, la oración.